tenemos que adaptar todo, va el micrófono y luego la parte de aquí abajo. Bueno, así es esto. Hermanos, mm, solo como introducción a manera general, este domingo, hermanos, y el próximo domingo, vamos a estar utilizando la predicación, hermano, como parte introductoria o como introducción, hermanos, a la membresía de la iglesia. Como queremos ser muy claros con esto, creo que ha habido dudas, expectativas, pensamientos, hermanos, que no son correctos o no son bíblicos, y lo que queremos hacer, hermanos, es hablar lo que dice la palabra acerca de esto, acerca de la iglesia universal y acerca de la iglesia local. La Biblia tiene mucho que decir y nosotros necesitamos obedecer en muchas maneras acerca de esto. Y hermano, esto tiene que ver mucho con orden y quisiera, hermanos, las siguientes observaciones. Por favor, hermano, no es personal, es mi responsabilidad cuidar algunas cosas dentro de la iglesia, no es un asunto personal, es un asunto de orden, incluso es un asunto de respeto. Y vamos a ir como aprendiendo, hermanos, a cómo debemos de conducirnos como creyentes, eh, pensando, hermanos, en el bien de los demás, no solamente en el de nosotros. No estamos aquí a favor de nosotros mismos, estamos aquí para glorificar a Dios y para hacer de edificación a otros. ¿Entendemos eso? Entonces, hermanos, si usted ha observado, quitamos la semana pasada los cestos de basura aquí adentro. Hermano, solamente le rogamos no traer alimento a este momento y lugar. Hay otros espacios y otros momentos en los que usted puede consumir cualquier cosa. ¿Qué puede traer, hermano? Agua, ¿no? Agua para quitarse el calorcito. Evite chicles, pastillas, cacahuates, hermano, eso es, el cine es un lugar apropiado para eso, ¿entendemos eso, hermanos? Este no es el lugar apropiado para eso. Por otro lado, hermanos, algunos hermanos se levantan bastante temprano para venir a acomodar algunas de las sillas allá abajo en sus salones de clase, vienen a colocar los ventiladores, colocan las sillas en la manera en la que lo necesitamos, hermanos. Y quiero tocar ese punto, el asunto de las sillas, hermano, no pongan sillas atrás, no es necesario, hay suficientes lugares aquí adelante. Ajá, es un asunto de orden. Usted quiere estar junto, hermano, lo único que necesita hacer es llegar temprano y sentarse en el lugar que necesita, pero hay espacio, todavía aquí veo algunos lugares, aquí hay 3 lugares, junto a Saúl me parece que hay otros 2, junto al hermano Urbano, al lado de Diego hay más lugares, hermano. Ah, se los hemos comentado a algunos de los hermanos que han estado presidiendo como ujieres. Hermanos, no suban más sillas, pero como las sillas están disponibles allá abajo, nosotros agarramos las sillas. No es lo que ha ocurrido el día de hoy, hermano. No estamos hablando del día de hoy. Uno, no es personal. Esto ha ocurrido en otras ocasiones. Así que evitemos, hermanos, este tipo de desorden y de falta de respeto dentro de la iglesia. Usted puede pensar que a lo mejor no lo es, hermano, pero bueno, el trabajo de quienes están acomodando las cosas para que funcionen de la manera adecuada, hermano, pues es un asunto de respetar lo que ellos están haciendo. Entonces, los siguientes 2 mensajes, hermano, tome en consideración. Vamos a estar viendo, no sé si ya repartieron por ahí los bosquejos, ya los tienen, hermanos. El tema, hermano, tiene que ver con la iglesia universal y la iglesia local. En su momento usted va a poder tener una copia de la confesión de fe de nuestra iglesia. Es un compendio grande, es un compendio que se hizo realmente muchos años atrás, esto no es nuevo, pero una confesión de fe de los bautistas, porque déjeme decirle que nosotros somos cristianos bautistas, primeramente cristianos que bautistas, pero profesamos esta profesión de fe, hermano. Y obviamente, hermanos, para que nosotros podamos pertenecer a la membresía de la iglesia, necesitamos estar de acuerdo en lo que creemos. Si usted no cree que Jesucristo es el Señor, es Dios mismo, hermano, usted puede venir
o amigo, usted puede venir todas las veces que usted quiera, usted es bienvenido, pero hermano, usted no podría ser parte de la membresía de la iglesia. En este entendido, porque la membresía de la iglesia toma decisiones, cuidamos unos de otros. Alguien se enferma y vemos por sus necesidades, pero no lo podemos hacer con todo mundo. Estamos obligados como iglesia a ver por las necesidades de los que no creen, hermanos, pero la Biblia es muy clara. Primeramente, a los de la familia de la fe. Entonces, no hay forma, hermanos, de atender a todas las personas que llegan a nuestra iglesia, pero hay una forma correcta y concreta, hermanos, de servir a aquellos con los que tenemos un orden específico. No sé si usted esté enterado o no, o ha visto en la Biblia acerca de que la iglesia primitiva tenía listas de hermanos, por ejemplo, que eran viudas. Y la iglesia tenía una lista, hermano, como usted se la imagina, una lista textual, fulanita, menganita, perenganita, tiene tanta edad. Literalmente, la Biblia dice eso, hermanos, ¿ok? Nosotros vamos a estar aprendiendo estas 2 semanas acerca de este asunto. Y hermano, para quienes después tengan interés por agregarse a la iglesia, sean creyentes o no creyentes, hay un proceso que les vamos a explicar y que usted tiene que fundamentar su fe. En esto, hermano, es voluntario, pero esto es lo que creemos. No creemos en la palabra de Dios como el Corán, hermano. Si usted trae el Corán aquí, no es que no sea bienvenido, solo no puede ser parte de esta iglesia. ¿Entendemos eso, hermano? Este es un asunto de orden. Ok, hermanos. Entonces, entendiendo eso, hermanos, estos 2 mensajes vamos a procurar que queden grabados y almacenados en la nube, en YouTube, de tal manera que cuando alguien se agregue, le podamos decir como requisito previo, tienes que ver estos 2 mensajes, para que puedas entender qué es la iglesia universal y qué es la iglesia local y cuál es el llamado de Dios para aquellos que se unen a una iglesia local y por lo tanto a esta iglesia en particular. Si nosotros no deseamos participar de esta manera, según lo que dice la Biblia, usted tiene todo el derecho de hacerlo voluntariamente o no hacerlo. ¿Entendemos eso? Nadie obliga a ninguna persona, pero si usted desea someterse a esta iglesia, bueno, tiene implicaciones para su vida. Bien, hermanos, entonces, hablando, hermanos, de Efesios, que es el pasaje que nos está ocupando, la base bíblica es Efesios 1 del 3 al 6. Sé que ya lo vimos, lo hemos leído al menos 3 ocasiones para nuestros sermones, así que les ruego, hermanos, estar de pie. Efesios, vamos a leer el capítulo 1 nuevamente. ¿Alguien me podría ayudar a prender el ventilador que está de este lado? Porque me estoy asando. Efesios 1. Me parece que tiene 1, 2, 3 de potencia. Si tiene 4, hermano, me agarro bien de las llaves y me aseguro de que no me lleve el viento. ¿Sale? Efesios 1 del 3 al 6. Hermano, realmente estoy sorprendido de cuánta riqueza podemos sacar de este Efesios 1. Y seguramente vamos a tardar un poquito más en seguir reflexionando acerca de Efesios 1. Hermano, me lo pueden poner acá para que llegue. Sí. Ok, me parece que llega. Sí, ya para. Efesios 1 del 3 al 6. Vamos a leerlo todos juntos, al unísono. Es de esta manera, al unísono. Lo tiene ya, ¿verdad, hermano? La palabra de Dios dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Puede tomar su lugar, hermano? La semana pasada, hermanos, como recordatorio, vimos este mismo pasaje desde una perspectiva. Es como si fuera un diamante al que le damos un poquito de vueltas y entonces el brillo es diferente. Vamos a darle vueltas a este diamante, hermanos, y la vez pasada vimos esta porción de la Escritura a la luz de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, a la luz de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y como recordatorio, hermanos, vimos al menos 4 aspectos. El origen de las riquezas, ¿se acuerdan? ¿Quién es el origen de las riquezas, hermanos? Dios es el origen de las riquezas. La naturaleza de las riquezas, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Perdón? Celestiales o espirituales, de hecho lo dice así, espirituales, y más adelante dice celestiales, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego vimos el medio por el cual nosotros podemos disfrutar las riquezas, ¿se acuerdan? Cristo es el medio. Veíamos en los evangelios que él decía, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, esta iglesia no es el medio para llegar al Padre. La iglesia no es el medio. Cristo es el medio para llegar a la iglesia. Ojo, hermanos, ninguna iglesia es el medio para llegar al Padre. Nuestra iglesia no lo es. Cristo es el medio para llegar al Padre. Nosotros no predicamos a nuestra iglesia. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros presentamos el evangelio por medio de Cristo. Así que Él es el medio para disfrutar estas riquezas. Hermanos, y la razón, según el pasaje que vimos, es para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Nosotros disfrutamos las riquezas para que podamos exaltar y decir, Él es el origen. Es más, Él es la riqueza principal, hermanos, porque ahora tenemos comunión con Él. Así que recuerde, ahora vamos a girar un poquito este diamante y vamos a verlo desde otra perspectiva. Y ahora lo vamos a ver, hermanos, con respecto a la iglesia. ¿Cómo se ve este diamante a la luz de la iglesia, desde la perspectiva de la iglesia? Déjenme contarle, hermanos, y quiero aprovechar, hermanos, perdónenme. No traigo mi reloj y no quiero hacerlo pesado. Solo, ¿qué horas son ahora, hermanos? 10:52. Empezamos ya hace ratito, 10:52. Perfecto. Alguien atrás para no distraernos todos. Mi hermano Ernesto, me ayuda. Cada 10 minutos solo levante la mano para contar 10 veces, hermanos, y con eso la hacemos. Solamente cada 10 minutos para yo ir. No pasa nada, hermano, nos vamos a ir rápido. 10 minutos nada más cada sección. Estoy seguro que es una palabra de Dios muy disfrutable. La Biblia es muy disfrutable, hermanos. Nosotros debiéramos de estar a la expectativa de lo que Dios nos va a decir en la semana a través de su palabra, no solamente en este momento, sino en cualquier momento que vamos a su palabra. Así que desde la perspectiva de la iglesia, hermanos, vamos a ver este pasaje y déjeme decirle que todo Efesios, al igual que dijimos, habla de las riquezas. Todo Efesios está plagado de las riquezas. Todo Efesios dice que la obra se hace por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en otro momento, pero todos los pasajes hablan de las 3 personas, el mismo Dios actuando en favor de nosotros para su propia gloria. Todo Efesios dice esto. Y hermanos, una metáfora que se utiliza principalmente en esta epístola, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver a la iglesia en toda la carta y a partir de estos 3 o 4 versículos que elegimos el día de hoy. Así que, hermanos, punto número 1 es que la Biblia utiliza muchas metáforas para referirse a la iglesia, pero también utiliza esas mismas metáforas para referirse a Israel, al pueblo de Israel. Vea,
El rebaño, ¿ha oído hablar del rebaño en la iglesia? ¿Ok? Se utiliza el rebaño para describir tanto a Israel como a la iglesia. En el Salmo 23, ¿alguien se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Ok? Ahí está toda la figura. Podríamos ahí sacar seguramente mensajes y mensajes de este salmo, pero lo que ahora nos interesa es saber la figura que se utiliza aquí. Así que es el rebaño Israel. Juan 10:27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Solo un paréntesis, después podemos hablar de eso. No hay forma de que si alguien está en Cristo Jesús, sea arrebatado de las manos de Cristo. Con todo lo que implica, hermano, este pasaje. Lo importante aquí, hermanos, o lo que queremos traer a la luz es que la iglesia también es vista como un pueblo, un rebaño, hermanos, como un rebaño donde Él es el pastor. También, hermanos, se ve a Israel y a la iglesia como una viña. En Isaías 5, del 1 al 7, dice lo siguiente. En realidad voy a leer solamente los versículos 1 al 3. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Lo había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿A quién se refiere? A Israel y a su decadencia. Pero la figura que se utiliza es una vid. ¿Me explico? Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. ¿Cómo nos está comparando, hermanos? Con una viña, ¿ok? También, hermanos, tenemos la figura de la esposa. La esposa. En Oseas 2:19, Oseas 1, Oseas 2 y Oseas 3 hablan de Israel como la esposa, la esposa adúltera. Ajá. Pero habla de la figura como la esposa. Oseas 2:19 dice lo siguiente: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿A quién se refiere, hermanos? ¿A quiénes se refiere? A Israel. En este pasaje no se refiere a nosotros, se refiere al pueblo de Israel. Pero vaya a Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9 dice: y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. ¿A quién se refiere, hermano? A nosotros, a la iglesia. Qué maravilla, hermanos. El Señor inició una obra para tener un pueblo para sí, a Israel. Pero le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta bendición nos alcanza a nosotros. Por eso Apocalipsis. Y Apocalipsis dice: ven, te voy a mostrar a la desposada del Cordero, a la esposa del Cordero. Y estos somos nosotros. Otra figura, hermanos, hijos. Dice Éxodo 4:22. Si usted tiene oportunidad de ir a la Biblia, si no, escuche lo que dice. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando Moisés estaba buscando y estaba obedeciendo a Dios para sacar al pueblo de Israel, lo lleva ante Faraón, y estas son las palabras que le dice que le diga. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. ¿A quién hace referencia? Obviamente, a Israel. Muy bien, Romanos 8:16 y 17. Curiosamente, hermanos, cuando hablamos de Israel, obviamente hablamos del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de la iglesia, pues estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento, pero está claramente ejemplificado. Dice así, Romanos 8:16 al 17.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que también nosotros somos hijos. Por otro lado, hermano, y último, aunque hay más, como árbol, hermanos, Salmos 1. ¿Alguien se sabe Salmos 1? Hermana Maritza, ¿se anima a decirlo? Dice, yo sí me lo sé. ¿Se anima? Sí, también lo puede leer. Si quieren pasarle el micrófono para que todo el mundo se escuchemos. Acuérdense, este pasaje habla del pueblo de Israel como un árbol. Bueno, pues vamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado contra corriente de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los malos en la congregación de los justos, porque Jehová ¿Conoce? conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermano. La palabra de Dios puede estar acá en nuestra mente. Puede estar, debe estar también en nuestra mente, hermano. Aprenda a hacerlo. Yo no puedo. No. Es algo que seguramente Satanás está poniendo en su mente. Pero todos tenemos la capacidad, hermanos, de retener los pasajes en nuestra mente para que entonces también los podamos retener en nuestro corazón. Así que este pasaje dice claramente que una persona que se enfrasque en la palabra de Dios, una persona temerosa de Dios, es como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y esta palabra se le entregó primariamente al pueblo de Israel. Así que Israel es visto como un árbol plantado. Veamos, hermanos, primero a los Corintios 3, del 6 al 9. Dice así: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Dice él, yo sembré, Apolos regó. ¿Cómo somos vistos la iglesia aquí? Como una planta, como un árbol que necesita ser cuidado y plantado. Pensé que me iba a pedir este tiempo, hermano, pero ya me acordé. Perfecto, así que aquí hay algunas figuras, hermanos. Pero, hermanos, de entre todas las figuras que hay en la Biblia, hay una que se aplica única y exclusivamente a la iglesia. No a Israel, sino a la iglesia. Y esto es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una figura que solamente es utilizada para referirse a la iglesia. Veamos, hermanos, algunos pasajes en la carta que estamos estudiando. Efesios 1, 22 al 23. Dice de la siguiente manera: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta es la versión, nueva versión internacional. Efesios 2, 15 al 16 dice lo siguiente: Cristo abolió en su cuerpo carnal la ley con sus mandamientos y preceptos. Su propósito era crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos, el pueblo de Israel y la iglesia o los gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Así que estos son dos pasajes que nos hablan de la figura del cuerpo en Efesios. Efesios 3:6. Este misterio es que por medio del evangelio los gentiles son
coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Efesios 4, 15, 16. Más bien, siguiendo la verdad con amor, creceremos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido mediante la ayuda de todas las coyunturas que lo sostienen según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo, hermanos. Efesios 5:30, último versículo de la misma carta, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Si usted busca esta figura en el Antiguo Testamento, no lo va a encontrar. Esto se aplica únicamente a la iglesia. Únicamente a la iglesia. Así que, hermanos, necesitamos entender que por ser aplicable únicamente a la iglesia, seguramente tiene mucho más, hermanos, que decirnos como metáfora de cómo funciona la iglesia. Así que comunica mejor, vienen ahí en sus bosquejos, los aspectos de la iglesia: unidad, diversidad, dependencia de la cabeza e interdependencia de los miembros, ¿cierto? Así que podemos concluir, hermanos, que la iglesia no es ninguna organización. La iglesia es un organismo vivo, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos la metáfora y la importancia de la metáfora? Ahora bien, hermanos, esto es muy interesante. ¿Cuándo fue formado el cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue formado el cuerpo de Cristo? Desde nuestra perspectiva, el Señor ha ido edificando a su iglesia. Desde la perspectiva de Dios, Él creó su cuerpo desde la eternidad pasada. Desde la eternidad. Así que veamos esto, hermanos, de una manera rápida. El método, hermanos, que Dios ha estado utilizando para crear a la iglesia. Uno, hermanos, es la elección soberana. La elección soberana. Versículo 4. Hermanos, todos abran su Biblia en Efesios 3, Efesios 1, del 3 al 6. ¿Qué dice el versículo 4 que nos hace ver que hay una elección soberana? ¿Qué dice, hermanos? Él nos escogió, ¿cierto? Versículo 5, ¿qué dice? Él nos predestinó, ¿cierto, hermanos? Él nos predestinó. ¿Qué dice? Segunda Tesalonicenses 2:13, déjenme leerlo. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió para salvación. Qué tremenda palabra. Hermanos, déjenme decirles que este mensaje, esta palabra, es incluso, hermanos, de contienda en el propio pueblo cristiano. En el propio pueblo cristiano. Hechos 13:48 dice de esta manera: cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Qué maravilloso, hermanos. De repente nosotros estamos preocupados por si le predicamos a alguien, esa persona va a responder o no. Tal vez estamos preocupados por tratar de convencerlo. No es nuestra función. Su función es compartir el evangelio. La función del Espíritu Santo es vivificar a aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Esa es su función, hermanos. Así que la iglesia es creada a partir de la elección soberana de Dios. Segundo punto, hermanos, el objeto. ¿Quiénes son el objeto de esta elección? Versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 6 dice las siguientes frases. Versículo 3, nos bendijo. ¿A quiénes, hermanos?
a la iglesia, a nosotros. Versículo 4, nos escogió, el mismo versículo 4, para que fuésemos, ¿quiénes? Nosotros. Versículo 5, habiéndonos predestinado, ¿a quiénes? A nosotros. Versículo 6, nos hizo aceptos en él, amado, ¿a quiénes? A nosotros. Todo el pasaje nos dice a nosotros, la iglesia, somos el objeto de la elección eterna de Dios. Tercer punto, hermanos, el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esta elección, hermanos? Versículo 3, ¿qué dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 17, 8, dice lo siguiente: adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Según este pasaje, ¿cuándo fue crucificado Jesucristo? Desde antes de la creación del mundo. Desde nuestra perspectiva humana, ¿cuándo fue crucificado Jesús? Hace 2000 años. Pero desde el punto de desde el punto de vista de la divinidad de Dios mismo, él fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, y entonces él escribió un libro con los nombres de todos aquellos que debían de ser salvos. Qué dura palabra es esta, hermanos. Esta es una palabra dura, pero es verdad. Es cierto, hermanos. Pensaba hacer referencia al final de esta reflexión acerca de un himno que cantamos hace un momento, pero quiero enfatizarlo ahora. Cantamos hace un momento: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. ¿Cómo no cantar, hermano, esta estrofa con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Porque Él es soberano y en su soberanía decidió amarme a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Se acuerdan lo que dice más adelante este himno? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la respuesta en este himno del creyente? Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. ¿Puede cantar esto delante del Señor? Por supuesto, porque Él es soberano. ¿Cuál es nuestra respuesta? Rendir completamente nuestra vida al que es soberano. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, esto es la Iglesia Universal. Una persona que no entiende esto, hermano, no es parte de la Iglesia Universal. Dios no lo ha añadido a su iglesia. Es así de duro, pero es así de cierto y hermoso para los que creen. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Lo vimos también la semana pasada. El propósito, hermanos, de la elección eterna de Dios, en el cual Él formó a su iglesia, al cuerpo de Cristo, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12, hermanos. Déjenme leer Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, no nos eligió a nosotros para decir qué bella es mi iglesia, aunque la iglesia es hermosa. Pero la iglesia es hermosa, hermanos, porque el Señor la purificó.
el Señor la lavó con su sangre. ¿De quién es la gloria de la pureza de la iglesia? De Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. El motivo, hermanos, ¿qué motivó a Dios a hacer esto? Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, en amor. Luego más adelante dice, según el puro afecto de su voluntad. No vio nada en nosotros, pero Él es amor para su iglesia. Vea versículo 3:16 de de un evangelio muy conocido. Juan 3:16 dice, porque hay un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, de Carlson, me parece que es el apellido. Y de repente él preguntaba, ¿por qué es difícil la doctrina? Bueno, da por ahí algunos argumentos, hermanos, pero una de las cosas que llama la atención es que en este pasaje, Juan 3:16, porque de tal manera está maximizando el amor de Dios, de tal manera, Él amó en un grado mayor, en un grado mayúsculo, de tal manera amó Dios. ¿A quién, hermanos? Al mundo, al mundo que lo merecía, al mundo santo, al mundo que quería al Señor, al mundo que le seguía. No, de tal manera amó Dios al mundo perdido, pecador, contrario a su naturaleza. Esos éramos nosotros. Nos amó de tal manera por dos asuntos, porque éramos altamente pecaminosos y porque entregó lo más precioso que hay en el universo, hermanos. ¿Qué es lo más precioso que hay en el universo? Dios mismo vino a morir por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Eso es como lo dice Juan. Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos amó tanto que entregó lo más precioso. ¿Quién es? A Él mismo, para salvar a lo más vil que somos nosotros. Por eso tiene todo sentido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:5, 4 y 5a dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Son congruentes, hermanos, Juan 3:16 y Efesios, hermanos? En este punto, sí, el amor ha movido a Dios, el puro afecto de su voluntad. El resultado, hermanos, el resultado, ¿cuál es el resultado de todo esto que Dios ha decidido? Déjenme leerlo así. La filiación, la formación del cuerpo de Cristo, la iglesia universal, es el resultado de su elección en amor desde la eternidad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Ese es el resultado, hermanos. Vea lo que dice el pasaje. Déjenme leerlo nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Desde ahí Él está formando la iglesia antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La iglesia debe de estar a este nivel, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hijos suyos. Ese es el resultado por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Así que Dios nos ha creado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo como su cuerpo, como el cuerpo en Cristo Jesús. Quiero que ustedes lean estos pasajes. Juan 1:12. Juan 1:12. A mi hermano Roberto, una de las hermanas
Gálatas 3:26. ¿Quién gusta, hermano? Más levánteme su mano, a ver si distingo quién es. Una hermana, mi hermana Marisol. Primera carta de Juan 3, versículos 1 y 2. Un varón, mi hermano Rafael, no es cierto, mi hermano Raúl. Es que están ahí juntitos los dos y estoy medio visco. Mi hermano Raúl. Y una hermana, Mateo 16, versículos 16 y 18. Mi hermana Alma. Todo esto tiene que ver con la formación del cuerpo de Cristo. Adelante, mi hermano Roberto. Juan 1:12. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La filiación, hermanos. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:26, mi hermana Marisol. Que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No significa que todo mundo, sino todos los que son de la fe en Cristo Jesús. Juan 3, hermanos, Juan 3, 1 y 2. Así es, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos, hijos de Dios. Mateo 16, 16 al 18. Hermanos, ¿cuál es la roca sobre la cual Cristo está edificando su iglesia? Si ustedes siguen leyendo este pasaje, algunos interpretan que es Pedro. Pedro es la roca por la cual fue edificada la iglesia. No, Pedro decía en un momento antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta fe, sobre esta verdad, es edificada su iglesia, porque Él escogió a su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él dice, sobre esta verdad es edificada mi iglesia. ¿Cómo podemos saber también que no es Pedro el que es la roca? Siga leyendo este pasaje, hermano. Hermana Alma, ¿puedes seguir leyendo el pasaje que le encargué? Más. Escuchen a Pedro. Adelante. Wow. Amén. En un momento, el Espíritu Santo le revela a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en su carne, el mismo Pedro, al que se le dijo, sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia, termina diciendo, no te acontezca este sufrimiento, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Si usted cree que Pedro es
la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Déjeme decirle o recordarle lo que dice Jesús acerca de Pedro en esta instancia. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Perdón, no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. No es Pedro, hermanos, ningún fundamento de la iglesia. Sobre los apóstoles, hermanos, descansó la responsabilidad, hermanos, de poner el fundamento, que son las enseñanzas de Cristo. ¿Qué estamos buscando, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios? Las enseñanzas de los apóstoles, cuando estaban en el Espíritu. Pero la enseñanza de Pedro en estos pasajes, hermanos, no los podemos tomar como fundamento de la iglesia, ¿o sí? Hermanos, nosotros debemos de gloriarnos con todo el dolor que nos pueda causar por nuestro pecado, hermanos, la muerte de Cristo. Necesitamos gloriarnos, hermanos, en la cruz de Cristo, en sus sufrimientos, porque sin sus sufrimientos, hermanos, nosotros estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Así que, hermano, muchas personas, mucha gente, hermanos, busca un sentido, un propósito en la vida. Así que buscan, hermanos, de muchas maneras: filosofías, libros, canciones, cursos, talleres que exaltan al hombre. ¿Cierto, hermanos? Ayer tenía de visita a alguno de mis hermanos y estaba estudiando, y yo le decía: hermano, déjeme estudiar un poquito. Y en ese momento lo que yo estaba revisando, y no es algo que traiga ahora, pero algo que estaba revisando es la letra de algunas canciones que exaltan al hombre y que le dicen: tú puedes. La verdad está en ti, está en tu interior. ¿Ha escuchado estas canciones? Fíjese, hermano, que yo puse ahí, de repente sí me auxilio mucho con la tecnología. Necesito una lista, el top 10 de las canciones que exaltan al hombre. Para mi sorpresa, hay muchas canciones que nosotros acostumbramos a escuchar, aunque sea ahí de a un ladito, ¿no? Al menos se dice que Coldplay tiene 2 canciones que son muy famosas, que exaltan completamente al hombre y dejan de lado a Dios. Y nosotros no tenemos cuidado muchas veces de lo que estamos escuchando. Pero no hay nada en el hombre que realmente lo pueda llenar de propósito. Nada en absoluto. ¿Qué te queda, hermano? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo puedes saber que tú eres valioso? Porque estamos en Cristo. Porque hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mayor propósito quieres que ese? Estamos en Cristo Jesús. John MacArthur lo pone de esta manera, hermanos, y lo puede leer ahí en su bosquejo. Yo estoy en Cristo, de modo que su posición es mi posición. ¿Cuál es su posición, hermanos? Él es santo y yo soy santo. ¡Qué maravilla! Por mí mismo, no, porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es mi posición. Su privilegio es mi privilegio. Su posesión es mi posesión. Su práctica es mi práctica. Él está donde Él está, yo estoy. Lo que Él tiene, yo lo tengo. Lo que Él hace, yo lo hago. Y aquí termina la cita. John MacArthur escribe esto como una conclusión de analizar este pasaje, hermano. ¿Cuál es la invitación? Esta es la invitación. Hemos entendido, quizás usted ha entendido, que Dios ha hecho elección y tiene un libro con el que incluye a todos los que están ordenados para vida eterna. Eso hace una exclusión de personas. Sí, definitivamente. ¿Eso nos deja, hermanos, con las manos atadas? No, hermano. Usted tiene una elección que hacer. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Usted tiene una responsabilidad. Leamos, hermanos, Juan 6, 37 al 40.
Juan 6, 37 al 40 dice lo siguiente. Escuche, y escuche si lo que estamos diciendo o lo que vamos a leer tiene coherencia con lo que hemos estado estudiando hoy. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿cierto o no? Porque Él es soberano. Escucha, hermano, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué maravillas de palabras, porque Él es soberano. Pero si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Después vas a entender que quien te trajo es Él, pero tú tienes una respuesta delante de ti. El que a mí viene, de ningún modo le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Tú que me escuchas, esto es ciertísimo. Esto es cierto. Tú puedes venir a Él en arrepentimiento. Este pasaje dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mateo 11, 28. Dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la invitación de Cristo? Ven, ven. ¿Por qué te aferras al mundo? Ven a Él, ven a Él. Romanos 10:9, y con esto terminamos. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Jesús como tu Señor. Ven a Él en arrepentimiento. Juan 3:16 lo dice de esta manera, de tal manera amó Dios a... Hermano, deme un nombre entre ustedes, quien sea. ¿Quién? Alma. Escuchen, hermanos, porque de tal manera amó Dios a Alma, que dio a su Hijo unigénito, para que Alma, si ella cree en Él, Alma no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga su nombre. Es increíble, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro nombre en los pasajes cuando se refieren a nosotros. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Qué maravilla, hermanos, ser elegidos por Dios. ¿Qué nos toca, hermano, responder para aquellos que hemos creído? Entonces acepta mi vida, que delante de ti queda rendida. Y yo soy feliz, porque estoy en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña este concepto, Señor, de la iglesia universal, a la cual tú nos has hecho, Señor, parte como tu cuerpo. Enséñanos, Padre, a rendirnos delante de ti ante esta maravillosa verdad, Padre, de tu soberanía y de la elección, Señor, de tu pueblo. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía para aquellos, Señor, que han escuchado por primera vez y de manera clara tu evangelio. Y te ruego, Señor, también oídos atentos, Padre, a tu iglesia. Porque ciertamente, Padre, ante esta gran verdad, nosotros no podemos decidir lo que queremos hacer o no con nuestra vida. Nosotros debemos de rendirnos completamente a ti. Padre, declara a mi corazón, al mío, Padre, qué cosa, Señor, yo no te he entregado, Señor, de tal manera, Padre, que yo sea el primero que pueda, Señor, rendirme en mi voluntad, en cada aspecto, Señor, de mi vida delante de ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, en nombre de Jesús. Amén. Dios les haya bendecido, hermanos.